tú ya has venido a este lugar, Señor. Tú ya has estado en este lugar, Señor. Tú renuevas nuestras fuerzas, Padre. Oh Dios, en el nombre poderoso de Cristo, tú renuevas nuestras fuerzas. Tú renuevas nuestras fuerzas, Padre. Renueva las fuerzas de cada uno, Señor, que está ahí, Señor, en su silla, Señor, para que seas tú, Señor, haciéndole ver, Señor, que tú estás con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo le decía, Señor, ¿qué le pongo a este tema? Pues yo en mi propio, yo decía, voy a ponerle renovando mis fuerzas. Porque, pastor, usted decía, una mujer llegó a un pozo, pero dice que Jesús, cansado del camino. Jesús se cansaba humanamente, sí. ¿Sabe qué? Para que entonces usted sepa que Él comprende su cansancio. Y Dios en esta noche va a renovar sus fuerzas. No sé qué estará pasando usted, pero Dios va a renovar sus fuerzas. ¿Lo cree? Dios va a renovar nuestras fuerzas. Mire, el último tiempo que nos queda para llegar al 2025. Corriendo, decía el pastor, vamos a correr como familia, de la mano, todos juntos. Vamos a ejercitarnos en la fe, vamos a ejercitarnos en la palabra. Dice Mateo 11:28 en la Biblia al día. Yo quería tomar este verso para después llevar a Jesús al pozo. Mire que en este verso 11:28 Jesús empieza a hacer grandes milagros. Dice que Él sanaba al cojo, que al sordo Él lo hacía escuchar. Mire qué gran maravilla de que lo que Jesús empezó a hacer en su ministerio. Y Juan no creía, Juan el Bautista no creía. Y Juan el Bautista pidió señal. Mandó a sus discípulos a pedirle una señal. Y entre esa señal Jesús le manda a decir, mire, dile que los cojos caminan, que los sordos escuchan, que los ciegos ven. Y al final del 11:28 dice, en el transcurso lo seguía la multitud necesitada, pero también lo seguían personas que no creen, fariseos, saduceos. Y a veces esas personas que no creen nos hacen que nosotros nos hagamos una distracción. No es tiempo que usted y yo nos distraigamos. Si se ha distraído por algo, yo le digo en el Señor, no se distraiga. El Señor quiere hacer muchas cosas grandes en nuestras vidas. Si yo decía, pues voy a empezar el tema dándole gloria a Dios. Mire cómo pensaba yo. Y voy a decirle que el hermano, nuestro pastor y apóstol, envió saludos. Pastor envió saludos. Hermano Fartín se deshizo en honra para con usted. Y no digamos el hermano Francisco. Yo decía, sí, voy a pensar el mensaje. Pero las profecías dijeron todo y me cambió. Yo decía, Señor, ¿qué hago? Solo dile a mi pueblo que yo voy a renovar sus fuerzas. Aquellas fuerzas que no tiene, yo las voy a renovar. Aquellas fuerzas que hemos estado debilitados, Dios está renovando las fuerzas en esta mañana. De tal manera que nos vamos a sorprender, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios que todo lo puede. Un Dios que todo lo puede. Le voy a terminar el verso. Venid a mí, dice, todos vosotros que están cansados y agobiados, yo os haré descansar. Oiga, yo lloraba, porque para que nosotros estemos en un lugar de estos, hermanos, es porque Dios ha hecho la obra. Dios ha hecho la obra en nuestras vidas y seguirá haciendo en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestros familiares, de nuestros parientes, porque es necesario que nosotros reconozcamos que solo es por su gracia y su poder. Usted podrá decir,
¿de qué puedo estar cansado? Cuando Jesús llamó a la multitud, en el capítulos antes, versículos antes del mismo 11, dice la palabra que el Señor se puso en pie y levantó sus manos y dijo: te alabo, Padre, te alabo, Padre. Y hizo la referencia de la unidad que Él tiene, el Padre con el Hijo. Y dijo: Señor, gracias, porque no se la revelaste a estos, no la revelaste a nosotros. La revelaste, dice, a estos niños. ¿Sabe cómo nos mira el Señor? ¿Sabe cómo debemos nosotros ser instruidos como un niño? ¿Y qué hace un niño? Hermanos, hagámonos una idea de qué hace un niño. ¿Sabe qué? Un niño cree en su papá. Para un niño nosotros somos los héroes. Para un niño todo lo cree. Para un niño el papá todo lo puede hacer. Todo lo puede hacer. Para nosotros, mi papá, hermanos, mi papá, mi Dios, todo lo puede hacer para mí. Y si lo hizo para mí, lo puede hacer para usted. Si usted supiera, la persona que está acá de pie, usted diría: Dios ha sido grande. Yo tengo una pierna que no es mía. Y estando 4 años y medio en el Catarino, todos los doctores me decían que no iba a poder volver a caminar, peor jugar fútbol. Y Dios me restauró, porque yo le creí como un niño. Yo puse mi confianza y yo le decía: Señor, yo dependo de ti, yo no dependo de nada más. Yo me aferré como niño y el doctor me decía: te voy a cortar la pierna. Y yo decía: Señor, yo tunco no te sirvo, yo manco no te sirvo. O me entrega mi pierna, me devuelve mi pierna, o yo no te sirvo. Entonces no le voy a hablar de un Dios que no conozco, le voy a hablar de un Dios que conozco, el cual me salvó, el cual me perdonó, el cual libró mis cargas. Y usted podrá decir: venid a mí los cargados, venid a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Pues usted dirá: ¿de qué voy a descansar? Pues vamos a descansar del pecado. El descanso que Jesús trae es de saber que usted ya no es pecador delante de Él. Dice Romanos 5:1, dice la palabra del Señor que justificados pues por la fe. Mire, lo que hace un niño es tener fe. Un niño es dependiente de su papá. Un niño mire, aquí empieza a sacarnos y a quitarnos todo lo que nos estorba. Un niño no guarda rencor. ¿Quiere usted quiere tener descanso? Empecemos a perdonar. Empecemos a perdonar. Si quiere usted y yo, quiere saber usted una persona cargada cuando no hay en nuestro corazón perdón. ¿Y sabe qué hace un niño? Gracias, Señor, porque esto no se lo revelaste a los grandes, sino que se lo revelaste a los niños. Se lo revelaste a los niños. El niño tiene esa facultad de ser libre para perdonar. Hermanos, yo no conozco su corazón, el Señor sí. El Señor está a la par. Yo le quiero decir, si todavía hay raíz de amargura en su corazón, el Señor quiere que usted la deseche. Que usted le diga: Señor, aquí están mis cargas. Señor, yo no puedo perdonar. Le cuento, no es fácil. Pero que usted y yo le digamos: Señor, yo no puedo perdonar. Señor, esta es mi carga. Cuando el Señor Jesús se refería ahí a esas cargas, usted podrá decir: ¿qué cargas? Yo le digo: una de esas cargas es esa. Pero gloria a Dios que Él nos ha dado vida. Nos ha dado vida y nos ha dado vida en abundancia. El agua de su palabra. Yo dejé marcado ahí una palabra que es la instrucción. ¿Qué produce la instrucción? Produce paciencia. La instrucción que más produce nos define. La instrucción produce que nosotros seamos humildes. Pero yo quería hablarles sobre Jesús en el cansancio. Mire, Hebreos 4:15. Hebreos 4:15.
Ahí estaba, yo no sabía, no la hallaba. Mire qué hermoso, vamos a parar ahí y déjelo. Los que llenaron las vasijas fueron instruidos. Movieron la mano de Jesús, porque no fue Jesús el que dio la orden. Fue un servidor como usted, una servidora. Fue María la que le dijo: llenen las tinajas. Pero cuando fueron llenadas las tinajas, los servidores sabían que las vasijas estaban llenas de agua, no de vino. Cuando somos buenos servidores, vamos a saber que el agua que estamos se va a convertir en vino, se va a convertir en vino, y ese vino produce gozo, ese vino produce un deleite en su presencia, aquella necesidad de estar en su presencia. Pregunto, ¿me doy a entender? ¿O no entendemos? ¿O no? ¿O estoy ando? Ahí el pastor me corrige después. Mire que produce la instrucción, produce paciencia. La paciencia produce sabiduría, produce inteligencia, guianza, sencillez, y nos habilita. Cuando somos habilitados, mire que yo me gozaba, yo decía: Señor, entonces este vino que hay es para mí. Este vino es para mí. No sé si usted quiere que ese vino sea para usted. Ese es el vino que se va. Hermanos, vamos a tener esa disposición de que ya no va a ser cargoso el servicio, que ya no va a ser cargoso el venir a la iglesia, que ya no va a ser cargoso el prepararse para la vigilia y estar toda una noche. Porque el Espíritu Santo va a empezar a cambiarnos, va a empezar a renovarnos, va a empezar a instruirnos. Le voy a leer Hebreos 14:15. Dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. ¿Por qué decía Él: venid a mí? Pero yo después en San Juan 4 lo encuentro cansado en el pozo. Por eso, porque siendo humano, como hombre se cansaba, como hombre se fatigaba, como hombre le faltaban las fuerzas. Pero como Dios, 100% Dios, mire que dice Hebreos 4:15: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Él comprende su cansancio, mi cansancio, Él lo comprende, ¿verdad? Pero yo decía: Señor, ¿y cómo si el pastor predicaba el pasaje de la samaritana? Hermano, hay lugares que está Jesús y está el pozo. Usted decide qué decisión toma. Si toma del agua que va a volver a tener sed, o toma del agua la cual nunca más va a tener sed. Usted decide. Usted decide. Ahí está el lugar donde está Jesús frente al pozo en San Juan 4:6. Y Jesús empieza con una persona que estaba cargada, cansada, fatigada de la vida. Y Jesús empieza a decirle: dame de beber. El Señor siempre te va a demandar un servicio. No importa cómo estás, Él siempre te va a decir: dame un servicio. Él te demanda servicio. Pero yo me sorprendía porque es el momento de esa mujer. Ahí estaba el momento donde podía tomar la decisión: tomar del agua que solo sacia su cuerpo, que solo da la fuerza, renueva sus fuerzas, o tomar de la agua viva que Jesús le estaba ofreciendo ese momento. Usted y yo estamos en el momento de la decisión. Si tomamos del agua natural, vamos a volver a tener sed. El agua del volver a caer en el mismo error.
volver a tropezar. Agarré fuerzas, pero esas fuerzas se me terminaron. Esas fuerzas de repente no supe y se me fueron. Pero el agua de vida, que es el Espíritu Santo, esa nunca más tendremos sed. Esa nunca más vamos a tener la necesidad. Aquel que tuvo problemas con el alcohol nunca más va a tener la necesidad de volver al alcohol. Aquella persona que mentía no va a volver a tener la necesidad de volver a caer en la mentira. Aquella persona que no le era fácil, no sé por qué, insisto, en el pedir perdón, en el perdonarse a sí mismo, en el pedir perdón. Aquella persona que no podía perdonar, pues no va a volver a tener problemas en perdonar, porque Dios va a dar de su abundancia, de su amor, para que usted y yo, cuando nos fallen, nosotros podamos poder pedir perdón. Poder pedir perdón. Dios, derrama de un espíritu, Señor, en nuestras vidas, que podamos perdonar. Uno de los mandamientos que Jesús dijo, los 10 mandamientos, yo los encierro en 2. Amarás a tu Dios. Esta es la fuerza. Este es el agua que el Espíritu Santo quiere darnos. Dice, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas. Se apunta, diga, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Entonces la persona que beba del agua, la cual el Señor nos trae en esta mañana, ya nos ministró. Es más, solo decía yo, por un protocolo el pastor va a pasar, porque la palabra siempre es necesaria para afianzar, para confortar la profecía. Pero la profecía, decía, Señor, me dejaron sin tema las profecías. Hermano, una semana suplicándole a Dios, más que suplicándole, rogándole, porque soy del vulgo sin letra, el pastor lo sabe. Entonces, Señor, decía, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Cambio temas. Señor, ahí tenía unos temas y decía, no, yo voy a llevar la palabra, la cual Dios quiere que demos. Pero dice el segundo punto, y amarás a tu prójimo, el segundo mandamiento, como a ti mismo. Le hago una pregunta, no mire a nadie, mírese respectivamente para adentro. ¿Cómo estamos con el amor al prójimo? ¿Nos toleramos? No se vaya a mover, hermano. Yo veo que alguien se quiere mover del que está cerca, demostrando. No, es broma. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Será que estamos aplazados en esa materia? ¿Será que estamos todavía, que estamos batallando con nuestra alma, que no se quiere dejar guiar por el Espíritu Santo? ¿Cómo estamos? Eso queda, pero la palabra del Señor decía, nunca más serás igual. Él lo conoce todo, Él conoce nuestras debilidades, como dice Romanos. Entonces yo decía, Señor, ¿de qué descanso? La palabra descanso es copiado, es fatigado, es trabajado, es arduamente, es cansado. Una versión allí en el griego, y hay una que es ocioso, decía el pastor. Entonces decía yo, ¿qué es cansancio? ¿Por qué hemos caído este cansancio? Sabe que llega Jesús. Yo quiero llevarlo a Juan 4:6. Llega Jesús al pozo y llega una persona con todas las necesidades del mundo. Y sabe que Jesús quería renovar su testimonio. ¿Cómo andamos con el testimonio? La persona llegaba a la hora de mediodía, porque no era usual que llegaran a mediodía. Estaba tan avergonzada que no quería que nadie la viera. Yo quiero decirle, dice Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya nada nos puede condenar. Nada nos puede condenar. Si usted ha caído en un problema de autocondenación solo, yo quiero decirle, Romanos 5:1 dice,
El descanso que yo quiero darte es que nunca más te condenes. Nunca más. Pecaste, dice que yo tomo los pecados y los echo al fondo de la mar y nunca más me acuerdo de ellos. Entonces, todos pecamos. Pero dice Romanos 5, justificados pues. Así era. Sí, no me acordaba que estaba el data. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, si está cansado de presentarse una y otra vez, el Señor quiere decirle en esta mañana: ya no más tu testimonio se va a cambiar. No sé cómo vas a hacer, hasta uno mismo se sorprende, ¿verdad? Cuando uno entra a un lugar donde nunca ha dicho Dios le bendiga y el Espíritu Santo le dice: dile Dios le bendiga. Entonces el Señor está empezando, le estás empezando a dar que el Señor en tu vida empiece a hacer un cambio. Y ese cambio, decían una palabra, y decía una palabra de aceleramiento, pastor. Y a mí me impactaba el lunes, uno de los ministros hablaba, el anciano decía de un aceleramiento. Y a mí lo único que me quedaba era aquella palabra que decía: el que va a cosechar van a ir juntos. Nos vamos a sorprender. El que va a ir sembrando y el que va cosechando va a la par. Cosas grandes tiene el pueblo de Puerto Cortés Dios para nosotros. Muchas cosas grandes tiene. Fíjese que Jesús iba a tomar la Santa Cena. Lucas 22:10. Yo me perdí, hermano. Yo esta computadora ya no la ocupé. Es más, ni la veo porque me puse los anteojos y tampoco. Se me trabó toda noche. Yo decía: Señor, y me escogieron a mí. Ahí hay eminencias, hermano, ahí sentados. Yo los bendigo porque son gente de Dios. Pero Dios me escogió a mí porque iba a traer una palabra sencilla, pero la palabra que fuera una llave para abrir su corazón y que usted pudiera reconvenir de un caminar a hacer un caminar diferente, de un caminar que cogiera a un caminar donde el Espíritu Santo le hable, donde el Espíritu Santo lo aconseje, donde el Espíritu Santo sea el que lo instruya. Y yo voy a terminar con ese verso. Alba, yo sí, bendito Dios. Ando atrasado, hermano. Se me fue el sembrador. Sí, gloria a Dios, gracias. Lucas 22:10. Dice que daba una instrucción. Gloria a Dios. Solo que es que yo ando aquí, hermano. Somos casa de instrucción. Somos casa de instrucción. Dice que el pueblo es cautivo por falta de conocimiento, pero nosotros no podemos decir que somos cautivos por falta de conocimiento, porque hemos tenido un Padre espiritual que ha ahondado en el boga mar adentro para poder llevarnos una palabra fresca. Y Dios, a través del Padre espiritual que tenemos, envió a un hombre de Dios que también sé que es de la misma estirpe. Entonces, cuando somos, amén, es amén. Nos vamos con los 4 amenes, pero nos vamos. No, nosotros hay una instrucción en este pasaje y yo quiero dejar esas instrucciones. Dice que Jesús le dice a Pedro y Juan: es la última cena del Señor. Y le dice: Señor, ¿dónde vamos a tomar la cena? ¿Dónde la vamos a tomar? ¿Dónde quieres que la tomemos? Y Jesús da una instrucción. Y Jesús dice: cuando entren a la ciudad, van a encontrar a un hombre de cántaro lleno de agua. Sígalo. Esta casa es casa, decía la profecía, que fluye el agua y la palabra,
Y el Espíritu Santo es el que renueva, ¿verdad?, nuestras vidas. Que a mí me sorprendía. Mire a lo que quiero llevar. Cuando hay en el hombre el cual yo les he instruido, dice, síganlo. Somos casa que nos congregamos. Síguelo. Síguelo. Somos casa que nos dejamos guiar. Hermanos, si nosotros nos dejamos guiar, hermanos, por el hombre que Dios ha puesto en casa, que es la autoridad que Dios ha delegado, como familia los ha delegado en esta casa, van a hallar una riqueza para sus almas. Van a hallar una riqueza, el cual ustedes van a estar con la intención de poder mostrarles a otros. Vení, como decía la samaritana, ¿verdad? Encontré a alguien que me dijo, me dio a mí lo que yo era. Y fue esa samaritana y trajo, dice, el testimonio que fue renovado. Pero este hombre a mí me impactó. Y me impactaba mucho. Yo lloraba y le decía, ¿cuánto tiempo he perdido por no recibir, por no tomar la instrucción de acuerdo a como tú quieres, Señor Espíritu Santo? Hermanos, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, seguro vamos a tener una vida de sobrenaturalidad en nuestro caminar, hermano. No vamos a ser la misma persona. Va a querer usted, ni va a querer ser la persona que es ahorita, porque eso que lo hace, que lo impulsa a vivir una vida en lo sobrenatural, usted no quiere bajar de esa vida, no quiere depender más, que sea de esa vida de lo sobrenatural. Pero como le decía, la instrucción. Entonces dice que llegan, encuentran al hombre del cántaro de agua y lo siguen. Guianza del Espíritu Santo. Llega a una casa de refugio, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La casa de nuestro refugio. Llega a la casa. Vea la Biblia, ahí no me estoy equivocando. Llega a la casa. Y le preguntan al hombre de la casa, dice el Señor, ¿dónde vamos a tomar la Santa Cena? La Santa Cena es comunión, ¿verdad? La Santa Cena es comunión con el cuerpo y la sangre. Y dice que la persona tenía un lugar limpio. La persona tenía algo preparado. Pero también dice que tenía aposento alto. No sé si esa versión dice así. Si no, búsqueme una versión que dice aposento alto. Hermano, y a mí eso me quebrantaba. Porque si somos personas de instrucción, amén. Si somos personas que nos dejamos instruir, ¿qué cuesta ser corregido? A mí me cuesta, hermano. Pero le he dicho, Señor, doblega mi voluntad. Eso es lo que trae la instrucción. Pero dice que había comunión y había un aposento alto. Si nosotros tenemos aposento alto, tenemos una vida del Espíritu. Tenemos una vida de guianza. Si tenemos un aposento alto, tenemos una comunión permanente con el Señor, hermanos, se van a quitar tantas dificultades que hemos pasado en esta vida por no seguir al hombre de la instrucción. Yo quiero que usted se ponga en pie y que medite un poco. Medite un poco. Ahí no salga de la presencia del Señor. Había una canción que decía, dame de beber de tu manantial. No salga de su presencia. Yo sé que lo que el Señor iba a hacer en su vida ya lo hizo desde la administración. No salga de la presencia de Dios. Medite delante de Dios. Señor, yo quiero ser una persona instruida.
Señor, yo quiero ser una persona que anhele tener un lugar para tener intimidad contigo. Señor, yo quiero ser una persona que aprenda a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Medite ahí, reflexione ahí, usted y usted mismo, y ahí hable a su corazón y diga: Señor, dame de beber, Señor, dame de beber, Señor. Señor Jesús, eres maravilloso, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Que haya una necesidad. Que haya una necesidad, Señor. Despierta una necesidad, Señor, de poderte buscar, Señor, de poderte buscar en el arte. Si usted todavía no ha venido a Cristo, yo lo invito a que usted venga. Aquel que va a botar, aquel que va a quitar sus cargas, aquel que va a llevar sus cargas, aquel que va a quitar todos sus agobios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. De tu manantial, dame de necesito más. Dame Señor, de tu manantial. Dame Si usted todavía tiene cargas, si usted todavía se siente agobiado, yo le invito a que venga al altar. Si usted quiere, como iglesia, quiere ser renovadas sus fuerzas, lo invito al altar. Lo invito a que venga a renovar sus fuerzas delante del Señor. Lo invito a que venga a decirle: Señor, renueva mi fuerza. Señor, renueva mi fuerza. Señor, renueva mi fuerza. Señor, necesito que tú renueves mi fuerza, Señor. Necesito que tú renueves mi fuerza, Señor, porque estoy cansado, estoy fatigado, Señor. Renueva mis fuerzas, renueva mis fuerzas. Mira, Señor, el pecado que me agobia. Mira el pecado que me agobia, Señor. Señor, haz que tenga esa buena, Señor, disposición, Señor. Que tenga esa buena disposición, Señor. Si alguien va a aceptar a Cristo, acérquese al altar. Si alguien va a aceptar a Cristo, acérquese al altar. Si alguien se va a reconciliar con el Señor Jesús, acérquese al altar, acérquese al altar. Corra al altar a pedir, a suplicarle que el Señor sea el que renueve sus fuerzas, el que renueve sus fuerzas. Señor, en tu presencia, renueva tus fuerzas, renueva mis fuerzas y poder renueva nuestras fuerzas. Necesito estar contigo. Renueva nuestras fuerzas, Señor. Venga, si no ha aceptado a Cristo, venga. Venga a la fuente inagotable de vida. Venga en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Venga a la fuente inagotable de vida. Él es la fuente, es una fuente que salta para vida eterna, es una fuente que salta, de su interior, dice la Escritura, correrán ríos de agua viva, correrán ríos de agua viva. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, renueva, Señor, nuestras fuerzas, Señor, en el nombre de Cristo. Renueva nuestras fuerzas.
necesito más.